Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy en nuestro programa de ciencia de datos con Excel laboral sobre el tema de cómo analizar la la balanza comercial, perdón, en la primera parte de lo que es la balanza de pagos del país, que es su balanza comercial. Aquí lo que vamos a analizar es el asunto de las importaciones y las exportaciones del país y en este caso en concreto vamos a tomar de ejemplo el caso de Costa Rica. Para ello vamos a trabajar cuáles son los regímenes comerciales que se trabajan en el país, las fuentes de información que vamos a utilizar, el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías o SA, que es el que se utiliza para describir los productos que se comercializan y cómo vamos a trabajar esa información por partida arancelaria y por país de destino o de origen de las importaciones y las exportaciones. Eh, y después, cuando tengamos todo ese trabajo finalizado, vamos a analizar en sí ya la balanza comercial del país para saber en qué productos somos exportadores netos y en qué otros productos somos importadores netos. O lo que es lo mismo, en qué país, en qué productos somos deficitarios y en cuáles otros somos superavitarios y estrictamente con cuáles países. Y esto podría ayudar a generar estrategias comerciales, empresariales eh, y políticas de la toma de decisiones de las empresas, conociendo cuáles son los productos que más benefician al país y poder generar después con ello algún tipo de ventaja comercial en beneficio de la sociedad. Esa es un poco la idea que hay detrás de este análisis y para ello vamos a utilizar la herramienta de Excel. Ok, primero, conocer un poco cuáles son los regímenes comerciales, que en el caso de Costa Rica, eh, la información fue tomada. Aquí vamos a ver, para que lo tengan presente, de la Ley General de Aduanas. Y si quieren profundizar un poco más sobre ellas, debería ser este documento el que ustedes consulten. Entonces, ¿cuáles son estos regímenes comerciales sobre los cuales se pueden comercializar productos en el país? Es el de zonas francas, que es un régimen que se otorga un objetivo de incentivar la inversión extranjera directa, el intercambio comercial y desde luego la generación de empleo. El perfeccionamiento activo es un régimen aduanero que permite recibir mercancías en el territorio aduanero nacional con suspensión total de toda clase de tributos. El definitivo, que el ingreso o salida de mercancías que cumplan los requisitos de ley para el uso dentro y fuera de nuestro territorio. Y el devolutivo de derechos, que es un régimen que permite devolver a las empresas el dinero pagado al fisco por conceptos de impuestos a la importación. Ahí tienen más detalles para que lo puedan consultar y si no también la Ley General de Aduanas para que puedan profundizar. La intención es que conozcan un poco de ello y vemos ahora cuáles son las fuentes de información que nosotros vamos a trabajar para poder desarrollar este tema. Y para analizar la balanza de pagos, vamos a trabajar con los datos de importaciones y las exportaciones que se realizan en el país. Y existen varias fuentes de información donde se puede consultar estos datos. Entre ellos está el Banco Central de Costa Rica. Ahí tenemos la página web donde ustedes pueden consultar. También está el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda, que aquí es de donde vamos a tomar nosotros los datos para poder trabajar. Entonces, ustedes van a este link y pueden obtener información descargando los datos donde se va a tener información desagregada por año. Entonces, ustedes van a ese link y lo que van a encontrar es una imagen como esta, ¿verdad? Entonces, ahí están las estadísticas.
van a estar las estadísticas. Podemos ir al vínculo para ver que nos lleve ahí donde les estamos indicando. Y vean que en este caso aquí ya tenemos los datos para todos los otros años. Ahí está el dato. Si entramos aquí las exportaciones del 2020, ahí vamos a tener la información que en este momento está disponible y se trabaja de forma mensual. Entonces, de esa misma forma pueden descargar las exportaciones y poder trabajar los datos, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, esta imagen no es reciente, pero ya vimos que el link sigue funcionando sin ningún problema. Y en este ejercicio vamos a trabajar con información del Ministerio de Hacienda, ya que posee desglose por mes, que es el que estábamos viendo en la página. Y también lo tenemos por partida arancelaria, que es lo que nosotros vamos a requerir para poder trabajar. La información que se ocupa fue, nosotros ya la descargamos, ustedes nada más van a tener que utilizar los archivos que les suministramos por medio del aula virtual y con ello nada más trabajar con los insumos que nosotros les brindamos. ¿Ok? Bueno, y después de conocer la fuente de información, ahora lo que vamos a ver es un poquito de lo que es el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, que es un sistema estructurado en forma de árbol ordenado y progresivo de clasificación, de forma que partiendo de las materias primas, usted avanza según el estado de elaboración del producto y eh, en función también de su uso y su destino. En el caso particular de Costa Rica, hasta 2015, la partida presupuestaria nacional constaba de 10 dígitos, los vamos a ver enseguida, y hace algunos años se ha estado trabajando en desagregarlo todavía más. Entonces, si buscan esta información actualizada, van a encontrar posiblemente mayor desagregación. El fin de este tema no es detallar tanto la codificación SAP o del sistema urbanizado, sino más bien ver cómo poder hacer análisis de estos datos. Entonces, vamos a continuar con el que tenemos en este momento y vamos a detallarlo un poco para poderlo trabajar. Cuando trabajamos este código, se genera un código de 10 dígitos que es el código nacional, pero partiendo del código de 10 dígitos, yo puedo desagregar en sus dos primeros dígitos, voy a tener el capítulo del sistema armonizado, en los 4 primeros dígitos la partida, en los primeros 6 dígitos la subpartida, los primeros 8 dígitos estarían el código centroamericano y el nacional serían los siguientes 10 dígitos. Para escribir, por ejemplo, las raíces de yuca con el 0714 10 0000. Si tengo el 0714 10 0010 serían fresas refrigeradas y el 1714 10 el 0714 10 0090 serían las demás. Ok, entonces ahí es para que ustedes vayan viendo un poco esa desagregación. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es cómo obtener información de la balanza comercial del país. Para ello, nosotros vamos a trabajar las exportaciones y las importaciones por partida de un archivo que hemos descargado de la página del Ministerio de Hacienda. Y con ello vamos a comenzar a trabajar. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a venir aquí, aquí están los archivos resueltos como siempre, pero nosotros los vamos a elaborar para que ustedes lo vean. Yo hago una copia y le voy a poner clases
para no perder la información original. Entonces vamos a trabajar el archivo, lo abrimos. Ahí tenemos ya el archivo abierto. Vamos a ver si... Ajá, aquí tenemos el archivo abierto y lo que tenemos que hacer es empezar a realizar las siguientes tareas. Entonces en este archivo, en este caso, vamos a ver cuál fue el que abrimos, el de las importaciones. La tarea es la misma para los dos archivos, entonces no importa con cuál de ellas iniciemos. Ok, vamos a ver aquí nada más. Dice que tenemos que crear una hoja que se llama BD. Esto es de base de datos. Entonces vamos aquí a la hoja que se llama BD. Creamos una hoja que se llama BD. Y va a copiar los datos originales para trabajarlos. Y debe copiarlos desde los encabezados de la hoja datos. Bueno, esta hoja de aquí le vamos a llamar datos a la hoja original que trae el archivo de la hoja datos y pegarlos en la hoja BD a partir de la celda C1. Ok, entonces lo que vamos a hacer es dice que debe copiar con los datos con los encabezados. Entonces vamos a tomar aquí todos los datos, incluyendo los encabezados. Los copiamos hasta abajo. Vemos que lleguemos al final. Nos vamos a esta hoja y los vamos a pegar acá. Y los pegamos con vínculos. Podemos copiar también el formato para que se traiga la información de allá. Ok, aquí podemos mejorar esto. Por ejemplo, le podemos poner la letra color blanco para que quede más claro. Mejorar algunas cosas de estas. Cantidad de bultos, pesos. Ahorita vamos a ver un poco. Algo que siempre es importante es empezar a analizar la información antes de traérsela. Ok, ahí ya tenemos lista. ¿Y qué información tenemos? Bueno, tenemos el año, el mes respectivo que estamos analizando. Vean que el inciso nacional es el que contiene los dígitos completos. La partida eran los primeros 4 dígitos. La descripción es el producto que se está trabajando. El país de origen hace referencia cuando estamos trabajando importaciones, la cantidad de bultos, el peso, el valor aduanero y el valor facturado. Ok, ¿cuál es la diferencia entre los valores aduaneros y los facturados? Tiene que ver con un asunto de impuestos. Entonces, por ahí también lo van a tener, pero nosotros vamos a trabajar con el valor facturado. Ok, entonces ahí lo que estamos diciendo es que tenemos que trabajar con vínculos. Vean que esta hoja está haciendo referencia aquí a datos para después poder actualizar los datos de una forma más simple. Ok. Entonces dice que en los datos originales viene el código por partida y nacional y nosotros podemos obtener el capítulo, la subpartida y el código centroamericano. Y para ello hay que crear 3 columnas y usar los siguientes códigos. Para ello, entonces vean que aquí tenemos, vamos a agregar aquí 3 columnas. Vamos a agregarlas antes del inciso nacional. Entonces, agregamos 3 columnas. En esta primera columna le vamos a poner capítulo.
esta primera columna vamos a hacer esto un poco más grande de una vez. Y vamos a ponerle un fondo rojo para diferenciarlo. El otro le vamos a poner su partida. Y el otro le vamos a poner Centroamérica. Y para obtener el capítulo, entonces decíamos que eran los primeros. Bueno, aquí vamos a hacer esto un poco más amplio para que lo veamos con más claridad en el video. Y aquí lo que estamos diciendo es que para obtener estos códigos, partiendo del código nacional, vamos a utilizar estas funciones. Y simplemente lo que estamos haciendo es que para el capítulo hay que trabajar con los primeros 2 dígitos. Para la subpartida, los primeros 6 dígitos. Y para la Centroamérica, los primeros 8 dígitos. Y para trabajar eso, vamos a utilizar la función izquierda, que va a tomar de izquierda a derecha los dígitos que corresponden. Entonces aquí simplemente tenemos que decirle izquierda, el código nacional, que es el que tiene todos los dígitos, y la cantidad de dígitos que ocupo de izquierda a derecha. Entonces ahí le decimos que son los primeros 2, le damos doble clic. Para la subpartida hacemos lo mismo, izquierda, seleccionamos este y ahora vamos a hacer 6. Y para Centroamérica volvemos a repetir el ejercicio de izquierda y ahora lo que ocupamos son los primeros 8. Y ahí ya tenemos los códigos desagregados, a pesar de que no vienen. Nosotros estamos reconstruyendo lo del sistema armonizado completo. Entonces, si ya ustedes quieren desagregar por partida, viene en el documento por inciso nacional y recreamos los otros que no están explícitamente y lo remarcamos en rojo para saber que estas celdas nosotros las estamos agregando. Y todo lo demás ya venía de la base de datos, entonces no hay ningún problema. Ahí ya creamos la base de datos. Lo que vamos a hacer es inmovilizar paneles para nosotros poder ver los registros y ver todos los encabezados. Entonces aquí lo que podemos hacer es, a partir de la celda C2, venimos a vista, inmovilizar paneles, y ya yo puedo revisar toda la información y no pierdo los encabezados. Ok. Entonces ahí tenemos el desglose, que en este caso son casi 30.000 filas para las importaciones de diciembre de 2012. Guardamos y seguimos con lo otro que nos dice. Ok. Para las importaciones casi 30.000 registros. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una corrección de los nombres de los países. Cuando se descarga la información, la misma presenta errores en los nombres de los países, mostrándolos de la siguiente manera. Entonces nosotros estamos viendo, por ejemplo, que hay unos países que vienen la primera letra en minúscula, la segunda en mayúscula, perdón, la primera en mayúscula y el resto en minúsculas y otros completamente en mayúscula. Al estar uno de ellos con nombre completo escrito en mayúscula y otros tipo nombre propio,
debemos estandarizarlos y para ello vamos a utilizar la función nomPropio para poder para poner todos los nombres en este mismo tipo. Además de ello, se encontró que los nombres de los países tienen espacios innecesarios, por lo que debemos limpiarlos. Cuando revisamos esta información, la información original, podemos encontrar espacios, por ejemplo aquí en Estados Unidos, todos estos espacios sobran y eso interfiere a la hora de trabajar la información. Entonces lo que tenemos que hacer es la corrección de todos estos datos de esta forma. Donde estamos trabajando la base de datos, vamos a hacer esta corrección. Vamos a poner la información, perdón, eh, dentro de la misma base de datos y lo vamos a corregir. Aquí nosotros estamos diciendo que vamos a aplicar esto en una columna auxiliar y luego lo vamos a reemplazar en la columna original para trabajar con los nombres corregidos, pero también le vamos a enseñar otra forma que es trabajarlo directamente desde la base de datos. Entonces en la base de datos, a pesar de que yo tengo esto aquí, yo puedo ir a la base de datos y aquí en el país de origen vamos a venir a poner espacios y ponemos nomPropio y referenciamos la celda que traemos allá. ¿Ok? Entonces ven que lo que estamos haciendo es mantenemos la referencia que traemos, pero antes de ello les agregamos la función espacios para que elimine espacios, pero para también nomPropio para que corrija los nombres. Ok, entonces eso lo hacemos aquí, lo corremos y ya se estandarizaron todos los nombres. Y además les quitamos los espacios. Entonces lo estamos haciendo aquí en la base de datos. ¿Cuál era la otra que nosotros estábamos proponiendo ya en una columna auxiliar? Era que lo hiciéramos acá. Aplicamos aquí esta fórmula, corremos la fórmula para todos los datos y después pegamos aquí en valores. Es lo mismo, nada más que nosotros lo estamos corrigiendo en la base de datos, ¿verdad? Entonces, con esa corrección en la base de datos estamos haciendo lo mismo. Es para que les quede una forma aquí y otra forma en el manual, pero aquí ya lo estamos clarificando. Ok. Vamos a ver aquí una nota. Cuando ustedes crean una columna auxiliar, que era lo que mencionábamos allá, si yo vengo aquí a los datos y creo una columna auxiliar para hacer estas correcciones, después tengo que eliminarla para no crear valores innecesarios, que era lo que mencionaba esta nota. Al final, entonces, la base de datos nos va a quedar como nos está quedando aquí. Que tengo el año y el mes, después las 3 variables que agregamos y todo el resto de variables originales. Aquí en la imagen, para poder incorporarlas todas, queda un poco distorsionada o pequeña más bien. Entonces, también la idea es que la veamos acá para que veamos completamente cómo están quedando la base de datos que nosotros ocupamos trabajar. En azul dejamos las variables originales y en rojo las que estamos agregando y las que estamos nosotros creando. Esta también del país de origen que creamos la corrección. Es simplemente una corrección al vínculo, pero el vínculo sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, como ustedes ordenen a base de datos, no interfiere tanto. Muchas veces esto se puede poner al inicio o al final. Aquí simplemente estamos haciendo la demostración de cómo deberían ustedes trabajarlo. ¿De acuerdo? Ok. Ok, lo que vamos a trabajar ahora es crear una hoja que se llama partida, ¿verdad? Entonces vamos a ir a crear el archivo Excel
agregar una hoja que se llama partida. Y también vamos a obtener el monto total por partida necesaria realizado en esa hoja. Entonces vamos a obtener el valor facturado para las importaciones, que es lo que nosotros estamos trabajando aquí. Entonces vamos a la base de datos, seleccionamos la columna que tiene la partida, ¿verdad? Vamos a seleccionar todos los datos de partida. Tenemos ya que hacerlo con la base de datos, lo vamos a pegar aquí en valores. Pegamos el formato y vamos a quitar duplicados. Entonces venimos aquí a datos, quitar duplicados y nos está diciendo que quedaron 1031 valores únicos de 29.000 y el resto que nosotros teníamos. Ok. Entonces aquí tenemos ya por partida todos los valores únicos de todos los productos que se comercializaron. Ok. Después de eso, dice que vamos a calcular en el caso de las importaciones, el valor facturado. Entonces vamos a venir acá, vamos a ver que el valor facturado está en la columna M. Y lo que tenemos que hacer aquí por partida es agregar el valor facturado. Vamos a hacerlo un poco más amplio. Vamos a agregar el valor facturado. Entonces simplemente lo que hacemos ahora es decirle que sumar sí. ¿Y qué vamos a ir a sumar? Si en la base de datos, en la partida, yo tengo este código. Ok, si tengo ese código. Y me va a ir a sumar en la base de datos el valor facturado. Entonces ahí estoy sumando. Para que nos quede un poco más claro, lo que estoy sumando es, vaya y busque el código de la partida en la columna donde está la partida y me trae el monto del valor facturado. Algo importante aquí, cuando yo pego estos datos, es que me va a mostrar esta opción de convertir en número, pero yo lo tengo que dejar como texto porque esto no es un número, es un código. Entonces los códigos no se convierten en números porque si no van a alterar el resultado y en eso sí tienen que tener cuidado a la hora de trabajar. Tienen que dejarlo como se les pegó aquí. Ok, después de ello podemos poner un formato numérico si gustamos con decimales para que veamos los separadores de miles y le damos doble clic para que haga todos los cálculos para todos los códigos. Ok, entonces vean que ya tenemos por partida el valor facturado. Ajá, entonces ahí ya tenemos los resultados. Al final del resultado las importaciones va a quedar de esta forma, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos los 81.273 y los 220.458 que son estos dos primeros valores. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ah, bueno, aquí, perdón, nos está diciendo que coloquemos esto a partir de la celda B2 para que nos quede igual allá que la imagen. Y lo que nos está diciendo esto ahora es que vamos a colocar en D2 un control para saber que estamos tomando en cuenta todas las partidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir a sumar, suma, vamos a ir a sumar toda la columna M que tiene todos los valores monetarios o los valores de las
del valor facturado de las importaciones y le vamos a restar suma de toda la columna C. Y el valor tiene que ser 0. Entonces todo lo que estamos sumando allá tiene que ser igual a todo lo que nos estamos trayendo por acá. Y esto se le llama un control para saber que no perdimos ninguna sola partida y que estamos trayendo todos los valores. ¿De acuerdo? Entonces de esta forma ya estamos trabajando la hoja de partida. Ok. Ok. Entonces ahí ya tenemos el valor facturado. Perfecto. Ujú. Aquí nada más tener un poco de cuidado de las referencias. A veces no coinciden con la que nosotros tenemos acá porque se nos movieron las columnas, ¿verdad? Se nos movieron aquí las columnas porque les agregamos estas. Inicialmente era esta, pero ahora se nos movió 3. Entonces, lo importante es que la referencia sea la correcta. Si yo estoy haciéndolo el total sobre el valor facturado, esa es la columna que tengo que ir a tomar allá, no importa la ubicación que tenga. En este caso se movió porque agregamos 3 más. Aquí en el manual tiene esa referencia, pero no tienen que preocuparse por eso. Tienen que tomar la que nos está indicando y tienen que hacerlo sobre la hoja de la base de datos. Ok. Y este control que estamos haciendo es muy útil a la hora de actualizar los futuros cálculos, ¿verdad? Para ver si nos hace falta agregar algunas otras desagregaciones que tengan los meses nuevos que nosotros no estamos incorporando. Ok, entonces ahora vamos a agregar otra hoja que se llama origen para las importaciones. Entonces para ello lo que vamos a hacer es crear una hoja que se llama origen, porque recuerden que estamos en el archivo de importaciones. Entonces la hoja se llama origen y lo que menciona la hoja origen dice que obtenga en cada archivo el total por país y que vamos a hacerlo por el valor facturado para las importaciones. Entonces aquí en origen, vamos a ver aquí nada más para ver cómo quedó. Lo partimos también de la hoja lo partimos también, perdón, de la celda B2. Entonces vamos a ir a la base de datos, vamos a ir al país de origen, lo vamos a copiar todos los que tenemos acá. Vamos a ir a la celda B2, lo pegamos y le vamos a quitar duplicados, ¿verdad? Les quitamos duplicados, dice que quedaron 132 países. Si queremos también, vamos a ver si lo tenemos por acá. Ajá, los podemos ordenar. Entonces seleccionamos todos y los ordenamos. Y aquí ya tenemos el país de origen. Y lo que ocupamos ahora es el valor facturado. Vamos a hacer el valor facturado acá. Y nos vamos a traer este valor. Vamos a copiar el formato. Y nos vamos a traer el valor facturado. Entonces igual le vamos a decir, sumar, sí. Voy a la base de datos, selecciono ahora los países, donde están los países de origen. Le voy a decir ahora que
vaya y busque este país y me traiga nuevamente el valor facturado. Le doy el formato para mostrar los dos decimales de los millones y la separación de miles. Y ya tenemos acá los valores facturados. En el caso de Alemania, hizo importaciones por 25.000, perdón, por 25, casi 26 millones de dólares para el mes de diciembre del 2016. Ok, entonces en el caso de las Antillas holandesas, fue apenas de 2.500 dólares versus Alemania casi 26 millones de dólares. Y así con los demás países que ellos lo hicieron, volvemos a hacer aquí el control. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el control? Vamos a hacer una suma de los datos que tenemos en la base de datos en el valor facturado menos una suma de la columna C y nos tiene que dar 0 a 2 decimales. Ok, entonces ahí tenemos la referencia, vemos que nos da 0 y ya lo tenemos completo. Ok, ya terminamos el archivo de importaciones. Este ya lo podemos guardar por el momento. Yo lo voy a dejar abierto porque ahorita después lo vamos a ocupar. Pero vamos a ir a hacer el mismo trabajo ahora para el archivo de las exportaciones. Le damos copiar, le damos pegar. Yo lo estoy haciendo así para dividirlo en el que se llama clases. Estoy trabajando exportaciones diciembre de 2016. Abro el archivo y voy a ir a hacer exactamente lo mismo que hice ya. Esta hoja se llama datos. Ahora aquí lo voy a ir a hacer más rápido porque ya sabemos cómo hacerlo. Esta hoja se llama BD. En la hoja BD voy a traerme los valores completos que tengo acá. Le vamos a dar copiar. Los vamos a pegar desde la celda A1. Voy a pegar los vínculos. Voy a pegar los formatos. Voy a poner esto en letra color blanca. Ajá. Vean que ahora se llama país destino porque es una exportación. Ya no es país origen porque es una importación. Entonces vamos a agregar aquí las 3 columnas. Puedo ir a traerme de esta hoja los nombres para ahorrar un poco de tiempo. Me lo voy a traer para acá. Y aquí recordemos que hacíamos izquierda, el valor del inciso nacional, y le decíamos que 2, la subpartida, igual izquierda, el inciso nacional, y le decimos que la subpartida eran 6 dígitos, y Centroamérica, izquierda, y eran 8 dígitos. Entonces ya tengo ahí el capítulo, la subpartida y Centroamérica. Ahí tenemos todos los valores. Estos los podemos ajustar. Y lo demás ya lo tenemos listo. Hacemos la corrección en los nombres. Que simplemente le decíamos aquí espacios. Propio.
y desde aquí ya lo corregíamos completo. Y ya teníamos esa parte. Después íbamos a crear la hoja que se llama partida. En la hoja que se llama partida copiamos la columna a partir de la celda B2. Podíamos pegar los formatos. Perdón. Copiamos. Pegamos los formatos y le quitamos los duplicados. Después aquí se llama diferente, ahora son el valor FOB de las exportaciones. Perdón, vamos a copiarlo. El valor FOB de las exportaciones. Y volvemos a replicar lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces lo que le vamos a decir es sumar.si, vaya a la base de datos, busque la partida y tráiganos según el valor de esta partida B3. ¿Y qué nos va a traer? La sumatoria del valor FOB. Lo corremos, le buscamos el formato de miles y ya lo tenemos ahí listo. Ahora vamos a ir a crear la otra hoja, que la otra hoja ya no se llama origen, se llama destino, porque estamos en exportaciones. En destino vamos a copiar el país. Entonces aquí pegamos. Quitamos los duplicados. Y tenemos los duplicados. Y aquí vamos a copiar el valor FOB. Y aquí le vamos a decir igual, sumar. .si. Vamos a la base de datos. Seleccionamos ahora la columna del país destino. Que nos busque este país. Es el B3. Y que nos traiga esta suma. Aquí también en el país destino nos hizo falta ordenar los datos. Vamos a cancelar. Vamos a correrlo para todo, pero lo vamos a trabajar con los datos ordenados. Y ahí tenemos ya el orden de los datos. Revisamos que la fórmula está bien, ahora vamos a correr nada más para corroborar, pero ahí ya tenemos el otro archivo. Ok, entonces ya tenemos lo que es las importaciones y las exportaciones listas. Lo que queda ahora es analizar ya la balanza comercial para ver qué productos somos deficitarios o en qué productos somos superavitarios. Y para ello vamos a hacerlo en un segundo video donde vamos a hacer este análisis y por el momento vamos a quedar aquí. Nada más repasamos. Lo que hicimos fue crear la primera parte donde escribimos cómo crear los archivos de insumo, ¿verdad? Vimos la parte técnica de dónde sale la información y cómo preparar los archivos. Estos archivos insumos van a ser utilizados ya para poder trabajar. Recordemos que si estamos en importaciones, creamos una hoja que se llama origen, exportaciones, una hoja
que se llama destino. Hablamos de país destino en exportaciones, hablamos de país origen en importaciones, ¿verdad? Lo único que nos hizo falta aquí es hacer la comprobación. Vamos a hacer la suma en la base de datos del valor FOB menos la suma en la hoja de destino de la columna C. Vamos a ver aquí. Tiene que ser 0 a 2 decimales. ¿Ok? Tiene que ser 0 a 2 decimales. Y ya con eso tenemos nosotros listos los archivos para poderlo trabajar. Tal vez ahí hay algún asunto de decimales, pero no, si nos da 0 a 2 decimales no hay ningún problema a la hora de trabajar. Ok, de momento esto sería. Nosotros ya preparamos los archivos insumos y en el siguiente video lo que vamos a venir ahora a hacer entonces es ya analizar la balanza de pagos. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos en el siguiente. Cualquier duda, consulta, recuerden nuestros canales, estamos para servirles y seguimos conversando. Muchas gracias y hasta la próxima.